El acta de la sesión número 60 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 61 se pone a disposición de las señoras y señores diputados. La abogada secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un proyecto iniciado en moción de las diputadas señoras Concha, Delgado, Mix, Muñoz y Olivera y de los diputados señores Benavente, Bernales, Eduardo Durante, Avi von Mullenbrock, que declara el 20 de abril de cada año como el Día de la Alfarería de Quinchamalí, Santa Cruz de Cuca. Boletín 16.275-24. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que los comités parlamentarios acordaron encargarle a la Comisión la propuesta de nombrar un representante de la Cámara de Diputados en el Comité de Donaciones Culturales. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual comunica que el diputado señor Sebastián Videla Castillo reemplazará de forma permanente al diputado señor Gaspar Rivas Sánchez en la Comisión de Cultura. Oficio de la Secretaría General, mediante el cual remita, segundo informe reglamentario, el proyecto de ley que modifica la Ley 19.928 sobre fomento a la música chilena para establecer una regla de cupo y acceso de artistas mujeres a eventos musicales masivos, boletín 15.649-34. Oficio del Ministerio de las Culturas, las Artes y Comunicaciones, mediante el cual informa y Patrimonio, mediante el cual informa sobre la modalidad de la contratación de los kits culturales a niños, niñas y familias afectadas por la emergencia climática en las regiones de O'Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, y comunica que la actividad no tuvo costos adicionales más que los correspondientes a viáticos, porque la adquisición de los kits se remonta a un proceso de carácter piloto iniciado en diciembre del año 2021, sin que exista un único proveedor en la elaboración de los elementos que lo componen, ni ha existido un proveedor encargado de su entrega en terreno, sino que ésta ha sido realizada por los propios funcionarios de la cartera. Oficio del Director Nacional Subrogante del Servicio Nacional de Patrimonio Cultural, mediante el cual indica que no ha ingresado expediente en relación a la declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la pirquinería tradicional que se desarrolla en las regiones de Atacama y Coquimbo. Indica que el año 2021 ingresó una comunicación de la Cámara de Diputados dirigida a la ministra de las Culturas con la solicitud de la diputada señora Sofía Cid de informar sobre la posibilidad de declarar a la pirquinería tradicional chilena como patrimonio cultural inmaterial de la nación. Carta de la diputada señora Natalie Castillo, mediante la cual solicita recibir en audiencia al Sindicato de Pintores Populares de la Comuna de La Serena con la finalidad de que puedan exponer acerca de sus proyecciones y temáticas afines con sus actividades. Carta de la rectora de la Universidad de La Serena, mediante el cual saluda a los integrantes de la comisión y muy en especial a la diputada de la región de Coquimbo, señora Natalie Castillo Rojas, a quien les agradece la carta de felicitaciones enviada con motivo de la celebración del 60 aniversario de la radio universitaria FM de la Universidad de La Serena, hecho que les llena de gran orgullo, ya que gracias a la labor de un gran equipo humano se ha mantenido vigente, transmitiendo de manera ininterrumpida por 6 décadas. Nota el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, mediante el cual excusa la inasistencia de la ministra de la sesión de hoy por motivos de agenda e indican que su representación asistirá el asesor legislativo señor Tomás Razasi Elwin. Nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante la cual comunican que el diputado señor Felipe Donoso reemplazará al diputado señor Gastón von Mullenbrock en la sesión de hoy. Y finalmente, presidente, una nota a la bancada de la Unión Democrática Independiente, mediante la cual comunican que el diputado señor Cristian Moreira reemplazará al diputado Gustavo Benavente en la sesión de hoy. Esa es toda la cuenta, presidente. Muchas gracias. Sí, se ofrece la palabra en varios. Diputada Mix. No, perdón, sobre la cuenta primero, sobre la cuenta, me equivoqué. Sobre la cuenta, ¿algún punto? Sí, la abogada secretaria tiene un punto sobre la cuenta. Presidente, si me permite, hay que, en el número 3, los comités parlamentarios y la Secretaría General están solicitando a la Comisión designar un representante para el Comité de Donaciones Culturales. Esto tradicionalmente lo ha ejercido el presidente de la Comisión, así fue el periodo pasado, que fue el diputado Díaz, quien terminó su periodo en julio de este año. Eso es todo, presidente. Sí, sobre el punto, sí. Le ofrezco la palabra a Tomás en representación del Ejecutivo. Buenos días, presidente. Buenos días a todos los honorables y las honorables de la comisión. A propósito de lo mismo que está dando cuenta la secretaria, la próxima sesión del Comité de Donaciones Culturales es el día 28 de septiembre, para que lo tenga presente, si es que pueden hacer la designación previamente a eso. Okay. No pudiéramos hacer la hora, presidente, porque estamos representantes. Sí, pues.
No sé si... ¿Alcanzamos la...? No. Si, 28, si usted... el mismo día. Miércoles. ¿Sí? A la vuelta de la digital. Ah. Sí, un día antes. Yo no sé si... Jueves 28, claro, un día antes. Esa es la Tradicionalmente lo ejerció el presidente. Sí, según la Secretaría, tradicionalmente ha tomado esa responsabilidad el presidente de la comisión. No sé si les parece. ¿Sí? ¿Sí? Ya, entonces, gracias. Acordamos con la campanita, presidente. Entonces tomamos el acuerdo. ¿Sí? Bueno, entonces tiene que pasar por la sala, nos dice. Sí, yo lo ¿Sí? comunicamos ahora. nosotros Pero vamos a acordar que pase por la sala, ¿ok? Y yo hace referencia No, la sala no lo ratifica, no, porque ya ellos lo delegaron acá y ellos simplemente ya lo Ya. aceptaron. Y, permiso. Y respecto, aquí yo quería solicitar que el punto... Había un punto, un oficio, el punto 5, que fue lo que se le preguntó a la ministra, si puede ser remitido si ya está a los mails de los colegas del kit cultural. Se envió a presidente. Ya, perfecto. Entonces está enviado a los... Hay una petición de la diputada Castillo en el punto 5. Sí, y bueno, las audiencias veremos cómo resolvemos los temas de audiencia. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ofrezco la palabra en puntos varios. Diputada Delgado, diputada Mix. Gracias, presidente. Saludar a las autoridades presentes y quisiera preguntar en qué va el paro de Bafona. Creo que se ha dilatado por demasiados meses. Bafona es un representante cultural, nacional, internacional. La gente ya habla del tema. Las personas que se dedican a la cueca, las organizaciones sociales también, se preguntan qué pasa. Ellos hacen esta labor también de tener sus encuentros cuequeros, pero cuando un referente nacional no es considerado y lleva tantos meses en paro, también los desilusiona, porque si pasa eso con Bafona, ¿qué va a pasar con ellos que son, de cierta forma, una organización social cuequera? Me gustaría que nos explicara. Gracias. Gracias, diputada. Diputada Mix. Buenos días, presidente. Muchas gracias. Saludar a quienes nos acompañan. Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo. A Tomás también. Dos cosas quiero referirme, presidente. Una es un encargo, y lo quiero leer, si me permite, Sí. presidente. Es sobre la experiencia de Senderos del Monte, como organización cultural sin fines de lucro que promueve la práctica artística como herramienta de transformación social en zonas rurales y contextos vulnerables, y las dificultades que esta y otras iniciativas similares atraviesan a ser agrupaciones autogestionadas y sin financiamiento basal. Esta organización Senderos del Monte, que es una agrupación folclórica de más de 20 años en la comuna del Monte, no es de mi distrito, pero me pidieron que hiciera esta referencia. Quería pedir que pudiera existir la posibilidad, presidente, de invitarlo a exponer su trabajo. Hacen un trabajo hace muchos años, principalmente en el rescate del folclore y de la cultura tradicional en zonas rurales, y que además hace 5 años recién se pudieron transformar en una asociación cultural. Además tienen un foco social bien importante, donde incorporan a muchos jóvenes y niños en el trabajo cultural que ellos desarrollan. Así que quería pedirle que pudiéramos agendar la posibilidad de escuchar la experiencia de esta organización. Yo le puedo hacer llegar el contacto a la secretaria, Sí. presidente. Eso es lo Sí, primero. si nos por puede supuesto. dejar esta Sí, carta. sí, por supuesto. Sí, lo dejamos acá. Eso igual, lo podía haber mandado por correo, pero Sí, quería hacer referencia. Y lo otro, presidente, es compartir con ustedes que efectivamente, y aprovechando que está el representante del ministerio, más que todos saben que he hinchado mucho con este tema, también Nelia me conoce, sabe que he hinchado harto por este tema, es la ceremonia de entrega de los premios Margot Loyola, que se ha desarrollado este viernes 15 de septiembre en la Moneda, en el Palacio de la Moneda. No en el patio como yo hubiese querido, pero al menos ya estamos dentro de la Moneda de nuevo, que por un periodo completo estuvieron fuera de la Moneda, hay que decirlo, y logramos nuevamente que pudiera realizarse esta entrega de premios a la trayectoria de la cultura tradicional justo el mismo día del natalicio de la maestra. Así que quería compartir con ustedes, resaltar, yo espero, presidente, que nos pueda acompañar,
No, pero Lo está, pongo lamentablemente. en una situación incómoda. Esa fecha estoy en mi distrito. Sí. Ya, pero yo voy a estar ahí. Sí, Yo voy a usted nos estar ahí, no se representará muy preocupe. bien. Voy a estar representando. Ya, eso era, presidente. gracias. Muchas gracias. Quizás quería pedir que pudiera dar más detalles quizás de la actividad Sí. a don Tomás. ¿Mm? Me ha pedido la palabra el diputado Ojea y luego Sí, sí. diputado Teao, y para empezar la orden del día también, colega. Muchas gracias, presidente. Saludar a todos los invitados, invitadas, colegas. Nuevamente, Albafona. Llevamos meses hablando exactamente lo mismo y no hay ningún tipo de movimiento o posibles soluciones a una de las organizaciones sin duda ícono en materia del folclore en nuestro país. Y creo que ya esto ha sobrepasado todo límite. Lo hablamos con el ministro saliente en reiteradas oportunidades. Él, en varias sesiones, no solamente en la comisión, sino que también en la sala, dijo que ya estaba todo listo, todo resuelto, y nunca fue verdad. Se lo hemos planteado también a la ministra entrante, subsecretaria, en fin, y creo que ha sido ya el tiempo suficiente antes de tener que presionar con la idea que tenemos un grupo de parlamentarios de buscar rechazar el presupuesto de cultura del próximo año si es que el gobierno no toma la decisión firme de poner punto final a esta problemática que han dejado sobre la mesa por largos meses. Y han sido todos los integrantes de esta comisión, parlamentarios de gobierno, de oposición, como hemos tenido la voluntad de tratar de que las cosas se solucionen. Han venido una y otra vez al Congreso Nacional los integrantes del Bafona, vienen en camino nuevamente para acá, pero creo que ya se han sobrepasado los límites del tiempo de la espera, la prudencia de un gobierno que se hace llamar defensor, promotor de la cultura y las artes. Por tanto, un mínimo de decencia. La trayectoria de esta agrupación es que se cumpla con darle dignidad a su labor, no solamente en materia de el lugar donde tienen que enseñar, que era una verdadera posilga, que de hecho debió haber sido cerrado por salud, y aquí varios parlamentarios también han sido testigos presenciales de aquello. Por tanto, el gobierno, si no le da urgencia y no cierra este tema prontamente, lo que vamos a hacer varios parlamentarios es llamar y convencer a los demás colegas que votemos en contra del presupuesto de la nación que proponga el gobierno por, insisto, esta situación que es vergonzosa para la gente que trabaja por largos años representando a Chile, no solamente en el territorio nacional, sino que en el extranjero, a nuestro país y nuestras tradiciones. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Teao, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar a los presentes, invitados y representantes también. Lamentamos que no esté la ministra, obviamente, porque justamente venía a hablar, y sumándome a las palabras del diputado Ojeda, es que esta situación no va para más, y los integrantes del Bafona me han enviado una carta que quiero pasar a leer a continuación, que es la que se quería entregar a la ministra, pero lamentablemente como no está, la voy a leer frente a ustedes, ¿ok? Dice así: los artistas del Bafona nos encontramos en la misma situación que el primer día de movilizaciones, cuando nos dimos cuenta que no había voluntad para subsanar ninguna de nuestras demandas justas y legales. La administración anterior nos ninguneó, dice. Jamás entregaron soluciones dignas y ampararon todas nuestras demandas en conseguir una sede, punto que no pertenece a nuestro petitorio y que forma parte de la obligación del empleador. Los demás es historia. Hoy la ministra Redondo es en quien depositamos esperanzas para abrir nuevas conversaciones, y la subsecretaria Noelia Salas y su equipo. Nos citaron una vez, presionadas por nuestra exposición mediática y por una carta pública que hicimos llegar al presidente de la República. Entregamos ordenadamente nuestras demandas, las pruebas legales, el seguimiento de correo, los antecedentes pertinentes, incluido el proyecto de homologación y el respaldo de los 122 diputados que aprobaron una resolución para incluir en el presupuesto del Ministerio de Cultura una solución para Bafona. Pero nos hemos vuelto a decepcionar de nuestras autoridades. No nos escuchan, no estudian los antecedentes, no les interesa nuestro petitorio y, lo más complejo, se han dedicado a ganar tiempo para que la resolución cumpla su plazo con la finalidad de agotar al equipo humano, dice.
En esta mesa, el 1 de septiembre, la subsecretaria Salas reconoció que nuestras demandas de homologación son justas. Se comprometieron a gestionar con el Ministerio de Hacienda y a revisar con prioridad el caso de las jefaturas directas acusados de maltrato, acoso laboral, sexual y discriminación por ley Zamudio, y como tercer punto propuesto por la subsecretaria y su equipo, la revisión de una sede. Nosotros accedimos a la salvedad de que el orden de las gestiones debía ser homologación, remoción de jefaturas y como tercer orden la sede, que reiteramos es una obligación del empleador. Un par de días después solo recibimos un correo para revisar una nueva sede, la que de manera insólita deberíamos visitar en conjunto con las mismas jefaturas acusadas del maltrato. Este acto causó total repudio en todos los artistas del elenco y decidimos por unanimidad no asistir informando la situación a la subsecretaria y al gabinete de la ministra. Esta acción nos ha valido el falso posicionamiento de no querer dialogar, de no asistir a las citaciones de la autoridad, casi como si se tratase de una mera soberbia. Sin embargo, nuestras razones son de peso. Esto realmente traspasa los límites del entendimiento e imaginamos que todo ciudadano comprenderá que no hay nada más antidemocrático que el faltar a los derechos laborales de los trabajadores. Como artistas de Bafona queremos declarar que estamos en desacuerdo con la acción tomada por la subsecretaria de Cultura, Noela Salas, el tomar clases de cueca abiertamente en su oficina en horario de trabajo y publicarla en sus redes sociales con una de las jefaturas denunciadas por maltrato y quien reúne el mayor número de acusaciones de trabajadores del elenco artístico. Con mayor fuerza creemos que, gracias a los vínculos y conflictos de interés de la autoridad con las jefaturas maltratadoras, se han detenido y retrasado las acciones para remover a estas personas de sus cargos, quienes además continúan con el amedrentamiento hacia los trabajadores movilizados y con los cuales no se ha cumplido el debido proceso. Hoy seguimos siendo vulnerados en nuestros derechos. Se habla internamente del Ministerio de Cultura que esto es una maquinación política, que nuestros integrantes militan en partidos de extrema derecha y una serie de frases sin ninguna prueba ni asidero, para desviar la atención y justificar y no reconocer que Bafona tiene todos los argumentos legales, justos y verdaderos en la mesa. Incluso nuestros propios pares no movilizados son quienes apoyan la autoridad. Uno, por no poder entrar legalmente en la homologación y las jefaturas directas por ser las únicas en contar desde hace mucho tiempo con ese derecho. Sentimos que existe un oscuro negacionismo desde el gobierno hacia la labor de los artistas del Ballet Folclórico Nacional, Bafona, hoy como si estos 58 años de historia no fueran valiosos para el pueblo chileno. Estamos hablando, presidente, de una problemática que ustedes saben que hemos vivido durante tantos años. Durante tantos meses hemos llamado, ¿no es cierto? Hemos visto como 3 líderes de cartera han pasado por aquí, se han comprometido. Incluso un ex ministro dijo que tenía casi el 90% solucionado, cosa que no fue así, faltó la verdad con respecto a eso. Y la verdad es que yo creo que esto no va para más y es como eso que justamente yo me voy a sumar a la situación que expuso el diputado Ojeda de hacer un punto de prensa luego que terminemos la sesión para justamente emitir nuestro desacuerdo con respecto a eso y rechazar la partida de cultura del presupuesto para el próximo año. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Entonces, para pasar a la orden del día, le ofrezco la palabra al Ejecutivo sobre este punto. Yo solo recalcar al diputado Teao que nosotros en esta sesión hemos invitado y aprovechar la bienvenida a la Directora Nacional del Servicio de Patrimonio, Nelida Pozo, junto a la subdirectora de Patrimonio Cultural. Nos hemos invitado a esta comisión formalmente a la ministra, pese a que ello Tomás la representa y igual hay una excusa de que no puede venir, pero cuando hay alguna sesión donde la necesitamos, tenemos que abordar un tema con ella, la hemos invitado y las veces, como ya poco que la hemos citado, ha estado en esta comisión y entiendo que ha hecho lo mismo en el Senado. Entonces, quería aclarar como ese punto, ponerlo sobre la mesa. Tomás o el Ejecutivo, sí que para responder las preguntas de... Sí, de lo que pueda. Presidente, por su intermedio, tratar de responder las consultas de las y los diputados. En primer lugar, de la diputada Mix. Efectivamente, el día viernes 15 se hace la ceremonia de entrega del premio. Entiendo que hasta ayer en la tarde todavía no estaba resuelto si era en el patio o no. Así que todavía hay una esperanza de que sea en el patio atendido su solicitud. La comisión de programas se juntaba hoy día, así que por la tarde le podría tener la información de cómo va a ser el acto propiamente tal y se la podría despachar a usted o a sus asesores, o a la comisión si es que lo tiene bien. Después, en relación al tema del Bafona, solamente puedo comentar que la ministra efectivamente habló por teléfono y en forma personal con la gente movilizada del Bafona. Efectivamente hay
funcionarios movilizados y funcionarios no movilizados en el Bafona. Entonces se trata de un tema que no es tan simple de resolver. Parte de la obligación efectivamente del empleador es buscar un lugar de trabajo para los funcionarios, y en eso entiendo hay una batería de al menos 11 lugares que se ha invitado a conocer a los miembros del elenco, y hay avanzadas conversaciones, entiendo, entre la llegada de la nueva ministra y el elenco. Sin perjuicio de ello, efectivamente no se ha solucionado todavía el paro, y viene desde muy atrás, desde marzo, entiendo. Sin perjuicio también de ello, la autoridad tiene que ejercer su función como corresponde, y si hay, insisto, una jefatura designada, es la propia autoridad la que tiene que determinar si la remueve o no. No es una facultad que tengan los funcionarios. Lo digo también como funcionario. Así que eso es el estado actual de las cosas. Lamento que de alguna manera se condicione el presupuesto de un sector tan importante como la cultura para el país, a propósito de una demanda particular del elenco. Y todo el respeto para el elenco también. Sobre todo en esta época, que tanta falta nos hace. Eso, presidente. Sí, muchas gracias, Tomás. Le doy la palabra a la diputada Mix. 1 minuto me pidió para pasar a la orden del día, porque tenemos invitados. No, está bien, presidente. Yo creo que, bueno, fui la única persona en la sala que se abstuvo cuando se propuso una resolución respecto al conflicto de Bafona, porque yo creo que hay antecedentes que no manejamos. Yo creo que es bueno que los tengamos también acá en la mesa. Y yo me refiero a la proporcionalidad y la comparación, porque no hay que olvidarse también que el resto de los funcionarios del Ministerio de Cultura, ambas asociaciones de funcionarios también estuvieron movilizados. Y si uno compara, presidente, y con todo el respeto del mundo que se merece la agrupación de ballet folclórico, es que también hay que atenerse a la proporcionalidad. Yo creo que acá hay un conflicto que se arrastra por muchos años, no es de ahora, pero además hay que tener presente la demanda de los gremios respecto del presupuesto real de cultura. Yo creo que en eso también tenemos que ponerle realidad a la discusión y a las demandas. Cuando uno compara, porque me he informado, presidente, uno cuando compara que estuvo el conflicto del resto de los trabajadores de las dos asociaciones que estuvieron incluso en paro en el Ministerio de la Cultura, el porcentaje de solicitud respecto a las demandas propias y legítimas de los trabajadores agrupados en esas asociaciones dista bastante en la proporcionalidad de un grupo de 40, 50 personas que conforman el ballet. Entonces, yo creo que también hay que pedirle, para que veamos la luz al final del camino para solucionar este conflicto, es también saber cuáles son los posibles acuerdos a los que el ballet podría llegar. Porque a mí me preocupa, porque hay una desproporción y además hay algo que se lo olvida en general a los gremios. Uno no cogobierna, uno puede criticar o iniciar quejas y procesos al interior de los distintos servicios, pero no puede elegir a su jefe en ningún lugar. Entonces también ahí se mezclan cosas, hay una cosa de demanda legítima de reconocimiento de sus labores que por años no han estado reconocidas y que por cierto tuvieron que incorporarlo al Código del Trabajo porque eran solo prestaciones de servicio, pero por otro lado también hay una, y lo vimos aquí, hay una tensión, una relación tensada con su jefatura. Entonces yo creo que también para que podamos servir de algo nosotros como comisión y podamos avanzar en esa solución, es que también transparentemos cosas que a lo mejor no se han puesto en la mesa. A mí me encantaría que ojalá en la próxima sesión esté la ministra, efectivamente esté la subsecretaria, y ojalá estén los representantes de los gremios, para que podamos aclarar algunas cosas que quedan en el aire y que pareciera que... Y yo por eso planteo mi abstención en su momento, porque creo que hay cosas que en antecedentes no se están entregando. Y con el afán de resolverlo, presidente, lo digo. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Ok, bueno, se han hecho los puntos del Bafona, ya hemos hablado largamente de este tema. Yo solo reforzar que todos queremos que se llegue rápidamente a un acuerdo, y para eso ambas partes también tienen que ceder en sus posiciones, cualquier tipo de negociación, del Ministerio y del Bafona también, para llegar a un acuerdo que sea bueno para todos. Así que bueno, yo voy a iniciar la orden del día, Entonces el objeto de esta sesión es iniciar la discusión del proyecto de ley que declara la cueca y la tonada como patrimonio cultural inmaterial de Chile, correspondiente al boletín 16.115-24, así que la diputada Diana Delgado, que es su autora,
se referirá a los fundamentos y contenidos de la iniciativa, y antes sí se me había pasado en la orden del día la bienvenida al diputado Videla, que va a estar en esta comisión de manera permanente, y también saludar al diputado Donoso y Moreira, que nos acompañan en esta sesión, sus respectivos reemplazos. Diputada Delgado tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Es posible solicitar a los representantes que invitamos que se sienten a la mesa, presidente? Diputada, van a poder exponer, no tienen ningún problema si se Sí. pueden, se puede sentar uno usted en la mesa. Para que se usted. siente uno de ellos. Diputada, por favor. Bueno, nosotros invitamos a Sergio Beas, uno de los impulsores de esta ley que estamos proponiendo, del reconocimiento de la cueca y la tonada como un patrimonio cultural inmaterial de la nación. Pero no solamente él, nosotros nos juntamos con muchas organizaciones cuequeras, no solamente de la región metropolitana, sino también de regiones. Hemos visto cómo la cueca es un baile que tiene un arraigo en esta nación. La tonada también tiene un arraigo, y cuando conversamos con la gente y les contamos que no es un patrimonio cultural, que no está reconocido, la verdad es que todo el mundo se sorprende, porque lo tomamos como parte de nuestras tradiciones. Sabemos que la UNESCO es la encargada de reconocer los patrimonios culturales inmateriales, pero eso se demora entre 2 a 6 meses. Y hubo también un compromiso con los cuequeros cuando se hicieron 1000 cuecas para Boric, en que se iba a reconocer como un patrimonio cultural inmaterial, y ya llevamos 1 año y medio. Por lo mismo es que quisimos hacerlo como una ley. Sabemos que, como debe ser la UNESCO que lo reconozca, buscamos si había algo parecido y encontramos también un proyecto del diputado Jaime Naranjo para reconocer las ferias libres como un patrimonio cultural inmaterial, y se votó en sala unánimemente. Entonces sabemos que sí se puede, por eso que lo estamos presentando hoy acá en la mesa. Bueno, como todos saben, tenemos la cueca chora, la cueca chilota, la cueca nortina. Entonces no estamos hablando de un baile o una tonada que se dé solamente en un lugar, se da a lo largo de todo nuestro país. En 1979 se estableció la cueca como danza nacional, y creo que hoy en este gobierno debería reconocerse como un patrimonio cultural inmaterial, ya que acá también reconocimos el 4 de julio como el Día Nacional de los Cuequeros y Cuequeras. Así que esperamos que a través de la UNESCO lo podamos reconocer, pero también empecemos a dar los pasos desde el gobierno con los compromisos que se hicieron, y tomando en cuenta la voz de la gente, la voz del pueblo. Yo asistí a una actividad que se hizo en Maipú, la segunda comuna más grande de Chile, que define hasta un presidente en este país, y estaba lleno de jóvenes, llenos de personas mayores, todos afines a la cueca y la tonada. Entonces creo que no es una demanda antojadiza, de un grupo folclórico, sino a nivel país. Es por eso que, presidente, lo presentamos hoy día, para que la cueca y la tonada sean un patrimonio cultural inmaterial en nuestro país. Gracias. Muchas gracias, diputada. Yo le voy a ofrecer la palabra ahora al presidente de la Unión Nacional de Folcloristas UNAF, el señor Sergio Beas, junto al vicepresidente, el señor Eduardo Molina. Tienen igual 7 minutos para poder exponer, para luego darle la palabra al Ejecutivo. Acá abajo de la base, ahí. Eso, muchas gracias, diputado. Estaba por otro lado. Estaba medio perdido. Buenos días, señor presidente. Buenos días a todos los diputados, a todos los invitados. Bueno, un gusto de no estar acá. Nos presentamos, estamos con Eduardo, que él es un cantor, folclorista, compositor, de una dilatada trayectoria. Yo soy Sergio Beas, yo soy cantor también, presidente de la UNAF. Soy el creador de la ley que establece el Día del Cuequero y la Cuequera. También impulsor de esta idea de la tonada, pero también, debo decirlo, trabajador movilizado del Bafora. Así es. Soy el solista de la compañía hace más de 20 años, y además estoy en este momento acá como presidente de la UNAF.
nosotros traemos la voz de miles de personas a lo largo de todo el país. La cueca y la tonada no son pasatiempos de fines de semana, no son cosas livianas, está lo más representativo de la chilenidad en la cueca y la tonada. La tonada es la expresión máxima de la canción chilena y la cueca es la expresión máxima de la chilenidad en el baile, en la conquista. Como decía la diputada, la cueca vive en todo el país. La tonada nos ha representado como canción en todo el mundo. Nosotros sentimos como muy legítimo declarar la cueca y la tonada. Lo raro es que somos el único país de Latinoamérica que no ha declarado su danza ni su canción tradicional como patrimonio. Somos el único. De hecho, los bolivianos declararon la cueca como patrimonio de ellos y ellos la heredaron de nosotros. O sea, ellos lo hicieron primero que nosotros. Somos el único país. Yo creo que estamos en deuda. Este país, nosotros sentimos, y lo hemos expresado varias veces, las veces que hemos estado invitados a estas comisiones, que los folcloristas sentimos que estamos un poco mirados en menos en el país, hay que decirlo. Nosotros tenemos que representar la voz de las personas que traemos. Y sentimos que el declarar la cueca y la tonada como patrimonio ayuda a compensar esa pena que hay en el rubro de los folcloristas. Nosotros los folcloristas, yo creo que todos los diputados están unidos a los folcloristas. En todos sus distritos, el trabajo que hacen con los grupos folclóricos, con los folcloristas, con los cultores, es muy estrecho. Por eso es que nosotros llegamos acá a la Cámara de Diputados con esta petición de que se reconozca la cueca y la tonada como patrimonio de la nación. Creemos que es de plena justicia y además, como decía la diputada, es muy raro que no se haya hecho, como nunca lo hicimos. ¿Cómo a esta nación no se le ocurrió reconocer? A ver, como alguien dijo por ahí alguna vez, la cueca y la tonada son dos porotos culturales que se anotó Chile en el mundo. Pero resulta que nos anotamos estos porotos, pero no hemos sido capaces de reconocerlo y de ponerlo en el lugar que corresponde. Y esta es una oportunidad que nosotros como folcloristas y que las bases, nosotros representamos folcloristas de todo Chile, de verdad que los representamos y traemos su voz aquí. Nosotros nos estamos organizando como Unión Nacional de Folcloristas y hemos llegado a todos los lugares de Chile. Hoy día estamos creando una gran organización que con Eduardo hoy día traemos acá. Nosotros apoyamos plenamente este proyecto y esperamos que ustedes también lo hagan, porque, insisto, es hacer un poco de justicia con la... Nosotros sentimos que los folcloristas somos la fuerza cultural más grande del país, pero también no se nota, no tenemos los que tienen otros que también tienen legítimamente espacios, lugares, etcétera, un montón de cosas. Nosotros no los tenemos. Y el lograr esta ley de reconocer a la cueca y la tonada como patrimonio inmateriales a nosotros nos llena, porque es un paso más en tapar todo lo que hemos vivido los folcloristas diariamente, ustedes lo saben. Así que apoyamos plenamente, estamos a disposición para trabajar todos los folcloristas del país. Y aquí estamos, queremos ser parte alguna vez los folcloristas de las soluciones. Nos hemos conversado con los diputados varias veces. Yo creo que también ustedes con sus propios ciudadanos de sus propios distritos siempre escuchan a los folcloristas todas las cosas que tienen que pasar todos los años. Entonces, por lo tanto, por eso es que estas cosas para nosotros son tan importantes. Dar las gracias por la invitación y eso es lo que nosotros queremos manifestar. Estamos plenamente a disposición para sacar esto adelante. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Sergio. Muchas gracias por su exposición. Y en esta comisión valoramos el folclore. Lo sabemos. Gracias. Entonces ahora le ofrezco la palabra y aprovecho nuevamente a darle la bienvenida a la Directora Nacional del Servicio del Patrimonio Cultural, señora Nelia Pozo Cudo, junto a la Subdirectora de Patrimonio Cultural y Material, la señora Cristina Galvez Gómez, y al asesor jurídico, el señor José Cortés Vergara. Directora, tiene la palabra. Abajo del micrófono. Acá abajo, sí, ahí. Ya. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Gracias por la invitación. Un gusto, Sergio, nuevamente encontrarnos. Y al compañero también. Primero quisimos venir hoy día a hacer una exposición un poquitito más extensa que tiene que ver con los procesos de salvaguardia y de reconocimiento de los patrimonios diversos de nuestro país. Es importante, si bien es cierto, Chile ratificó
la Convención de la UNESCO sobre Patrimonio Cultural Inmaterial el 2009, recién el 2010 se comenzó a implementar desde el ex Consejo Nacional de la Cultura y las Artes esta convención, y se crea entonces la Unidad de Patrimonio Inmaterial, que hoy día está alojada en el Servicio Nacional del Patrimonio, y tenemos el punto focal aquí en el Servicio Nacional del Patrimonio, y Cristina Galvez es la subdirectora que les va a comentar. Y esto nos interesa muchísimo porque recibimos muchas solicitudes, muchas, de todos los territorios, todas las localidades, de todas las regiones, de distintos parlamentarios, de distintos también agentes culturales, respecto de el reconocimiento de algunos elementos o algunas expresiones del patrimonio material para ser reconocidas como tal por el Estado. Pero es importante, presidente, y por su intermedio saludo además a los parlamentarios y parlamentarias en esta mañana, es importante conocer cuáles son los procedimientos y cuál es el trámite que hay que realizar, dado que yo creo que hay ciertas confusiones muchas veces respecto de lo que es y lo que no es patrimonio inmaterial, y de cuál es, más bien, cuál es el procedimiento. Nosotros, el patrimonio inmaterial tiene un carácter colectivo que es innegable, ¿cierto? Es un carácter colectivo. Tiene, para nosotros, para el Estado, el patrimonio inmaterial tiene sentido en la medida que tiene sentido para las comunidades. No es el Estado quien va a decidir qué patrimonializar y qué no. Es un valor profundo en las comunidades, y en ese sentido qué importante es que estén las propias comunidades detrás o liderando estos procesos. Y esto requiere un acuerdo amplio de las comunidades, ¿no? Y finalmente, decir que el Estado solo tiene un rol facilitador y colaborador, y ponerse a disposición siempre para los planes de salvaguardia. Yo solamente quería hacer esa introducción, cuál es el rol del Estado y cuál es la norma que nos rige, y quisiera también que quede muy claro cuál es el procedimiento, porque siempre vamos a apoyar iniciativas que busquen la preservación, el resguardo, la conservación de los patrimonios inmateriales, principalmente que están muy arraigados en el pueblo de Chile, ¿no? Para nosotros las expresiones populares son el alma de nuestro pueblo. Por lo tanto, nos interesa mucho apoyar, pero nos interesa mucho también dejar muy en claro cuáles son los procedimientos que se requieren para ello, para no caer en error, porque hemos tenido en otros momentos de la historia nuestra algunas resoluciones que han declarado desde el Ejecutivo patrimonios inmateriales que no han tenido ningún sustento, y que finalmente hemos tenido que hacernos cargo como Estado de aquellas situaciones complejas que han ocurrido. Entonces, por eso nos interesaba mucho poder hacer una exposición breve, pero bien precisa respecto de del procedimiento, ¿sí? Así que yo voy a dejar ahora a Cristina Galvez, que es la subdirectora. Le pido si tengamos 10 minutos máximo para que a las 9:30 podamos terminar, para ofrecer la palabra. La idea también es... Tiene la palabra. Gracias, directora. Buenos días a todos los honorables y también a los representantes acá de las asociaciones de Cueca. Mucho gusto. Tal como dijo la directora, yo represento a un equipo que está distribuido territorialmente. Somos aproximadamente 50 personas a nivel nacional, y estamos súper felices de poder estar acá y contarles un poco cómo procede nuestro trabajo. Tal como dijo también la directora, somos el núcleo focal de la Convención para la Salvaguarda, y tal como dice el texto de esta convención, son los mismos países los que deciden ese procedimiento. A lo único que mandata específicamente la convención es a la creación de estos inventarios específicos, las listas de reconocimiento oficial por parte del Estado. Nosotros justamente desde el año pasado hemos pensado también una campaña para describir qué es el patrimonio cultural inmaterial, qué no es el patrimonio cultural inmaterial, porque muchas veces no se comprende, no se entiende también el concepto. Así que si puede, José, veamos un video para explicar qué es el patrimonio cultural inmaterial. Es muy cortito y después le cuento un poco más sobre el procedimiento. Sí. No se ve. ¿No importa? No se ve. No está compartiendo eso.
Estamos acoplados. Bueno, no importa. Bueno, sí. no importa. Igual no yo les seamos puedo criminales, contar, sí. o lo podemos Mejor- mandar el mejor subir, sí. F5. Ya. Ok. Continuamos con la PPT, ¿no? Sí. Sí, continuamos. Yo sugiero con el PowerPoint para no perder minutos en el... Sí, porque si no, no vamos a alcanzar. Veo Sí. que hay mucho interés en este tema, entonces, para poder cerrarlo bien. Exacto. Bueno, le vamos a ir, bueno, la directora también adelantó un poco que este patrimonio inmaterial, que sería de generación en generación, que están los territorios, que específicamente desde las comunidades, de alguna forma, donde está. La 5, José, por favor. La lámina 5. Y, como dijo también la directora, el Estado tiene un rol de facilitador y colaborador en este tipo de patrimonio. Y la siguiente, es súper importante resaltar que este tipo de patrimonio no se reconoce específicamente por un tema de excepcionalidad, originalidad, autenticidad, o como lo único, lo especial, lo exclusivo. Eso no tiene nada que ver con este tipo de patrimonio, sino que específicamente en lo que le reconocen las mismas comunidades como su propio patrimonio. La siguiente. Lo que nosotros hacemos, el trabajo de la SNPCI, la Subdirección Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, es que se basa principalmente en la agencia de la propia comunidad. Nosotros tenemos que trabajar conjunto y de alguna forma, y esto es súper relevante, el Estado no ejerce un tutelaje sobre este patrimonio cultural inmaterial. Se potencian acuerdos, es un patrimonio viviente y cambiante. Por lo mismo, muchas veces tenemos que llegar a ciertos consensos con las mismas comunidades que entre ellos, por ejemplo, deciden qué cultores se agregan o qué cultores son parte de esta misma comunidad. Nosotros no lo decidimos, es un acuerdo entre pares. Se potencian estos acuerdos comunitarios y muchas veces nosotros solamente hacemos parte de esta interlocución. Ahí, por ejemplo, todas las imágenes que ustedes van a ver son parte de las comunidades que están en nuestro registro de patrimonio cultural inmaterial, están reconocidos como patrimonio cultural inmaterial. La siguiente, José. Un punto importante que declara la Convención de UNESCO del 2003 es específicamente en la participación. Por eso, de alguna forma, no es el Estado el que decide, sino que son las mismas comunidades, de alguna forma, las que comienzan estos procesos, en donde hay que hacer acciones deliberativas y, de alguna forma, la participación por parte de las comunidades debe ser lo más amplia posible. Siempre tenemos que, de alguna forma, eso nosotros tratar de asegurar esa mayor participación. Dale, José. Nosotros tenemos un proceso, que eso es como de alguna forma se ha definido, cómo se reconoce el patrimonio cultural inmaterial y cómo se trabaja en conjuntos con las comunidades, se llama proceso para la salvaguardia, y es de alguna forma un flujo de gestión de diferentes medidas que van a garantizar la viabilidad de este tipo de patrimonio y sostenerlo en el tiempo. Son algunas cosas como la investigación, la protección, la promoción y la valoración, la transmisión también. La educación tiene un eje importante también en la salvaguardia de este tipo de patrimonio. José. El proceso comienza con una solicitud ciudadana. Nosotros tenemos un formulario, está disponible en la página web que nosotros trabajamos, que más adelante se va a ver. Es un formulario que de alguna forma tiene que dar cuenta de esta solicitud expresa de la comunidad. ¿Cuál es la expresión cultural? ¿Quiénes la cultivan? ¿Dónde se realiza? ¿Cómo se transmite? Y de alguna forma tiene que dar cuenta también de la comunidad cultora. ¿Quiénes son? ¿Quiénes están? Y quiénes forman esa comunidad. La siguiente. Y, por ejemplo, este es un tema relevante para UNESCO, tanto para las listas de patrimonio inmaterial de la humanidad como para nosotros. Tiene que venir con un respaldo específico, muchas veces de puño y letra, es súper importante, de la misma comunidad. Algún audiovisual que dé cuenta y de que de alguna forma ellos están manifestando en interesarse en participar en estos procesos de patrimonialización en conjunto con el Estado. La siguiente. Y esta solicitud claramente da cuenta de algunos criterios de ingreso. Por eso, de alguna forma, también lo decía la directora, no todos los patrimonios o no todas las comunidades son patrimonio cultural inmaterial. Hay un criterio muy importante que es la vigencia, que claramente está diciendo que está vigente, que es un patrimonio vivo y que se mantiene, que de alguna forma es colectivo, nadie de una comunidad se puede arrogar el uso exclusivo de esa propiedad, ni decidir exclusivamente a título personal por esa comunidad también. Esa es la naturaleza de la identidad colectiva. También la pertinencia es que genera sentido de pertenencia e identidad, y como dije anteriormente, no se valora específicamente por exclusividad, excepcionalidad original, sino que es la cohesión social y el diálogo que se produce en esa comunidad lo relevante de ese patrimonio cultural inmaterial. Y también hay un criterio claramente de responsabilidad,
es porque este tipo de patrimonio o esta comunidad no debe atentar contra los derechos humanos, derechos fundamentales, colectivos de las mujeres, del pueblo indígena, contra la integridad del medio ambiente y otros. Esos son de alguna forma los criterios que aparecen en esta solicitud, en donde se preguntan una serie de temas y donde también nosotros pedimos que se dé cuenta de cuál es la comunidad detrás de ese patrimonio. El reconocimiento, nosotros hacemos por lo menos un reconocimiento anual a los patrimonios inmateriales que son parte de este registro. Esperamos que en los siguientes meses podamos nuevamente hacerlo también en La Moneda. El año pasado fue en noviembre del 2022. Estuvimos también ahí con el presidente Boric en un reconocimiento a antiguos grupos de tesoros humanos vivos y de registro de patrimonio cultural inmaterial. Y para nosotros por lo menos, es el reconocimiento oficial del Estado de Chile a los patrimonios culturales inmateriales. Siguiente. Este reconocimiento de alguna forma valora el aporte de las comunidades que realizan. Nosotros con esto estamos dando un respaldo institucional muchas veces para que estas comunidades emprendan algunas acciones frente a sus problemáticas que puedan tener en sus territorios y conjuntamente se definen medidas y herramientas de salvaguardia. ¿Qué más podemos hacer nosotros como Subdirección de Patrimonio Inmaterial en relación a estos reconocimientos? Damos visibilización pública, ahí está la ceremonia que yo les comentaba. Damos cuenta y se comunica también públicamente los ingresos al registro de patrimonio cultural inmaterial. Se apoya la gestión, como les decía también acá, las fotografías son parte de nuestras comunidades reconocidas. La siguiente. Difusión, muchas veces hacemos también publicaciones que se hacen en conjunto con las comunidades, netamente un libro de cuentos que hicimos con niños de la Ruta del Cochayuyo en 2 regiones de la zona sur de Chile, audiovisuales, difusión en redes sociales y diferentes también publicaciones. José. Como les decía, también el fortalecimiento de capacidades, la educación y la transmisión de este patrimonio también es súper relevante. También se hacen talleres en conjunto con la comunidad que se definen con los cultores más representativos. Hacemos también educación a través de plataformas online con algunas universidades y acciones de educación, talleres, como les decía, en general en distintas partes. Encuentros de cultores son muy relevantes, principalmente se hacen regionales, donde se definen de alguna forma las medidas de salvaguardia y también los que son parte de nuestro registro en algunos puntos del Fondo del Patrimonio Cultural Inmaterial, o sea, perdón, Fondo Patrimonio Cultural, pueden postular también a ese fondo. Actualmente tenemos 57 comunidades en registro de patrimonio cultural inmaterial y en todas las regiones del país. Así que si alguien quisiese saber ahí el detalle, también lo podemos tener. Y este es el sitio también que les comentaba específico del SICPA.cl, donde se da cuenta de esta solicitud ciudadana, donde se especifica el registro y de alguna forma también está toda la mayor información. Eso. Gracias. Muchas gracias. Justo, mire, 9:30. Yo quisiera hacer una pregunta antes de darle la palabra a Tomás y luego abrir la pregunta. ¿Cómo se dice esto? Justamente todo esta línea, ¿no?, como de postulación o de reconocimiento, justamente con las mociones parlamentarias que se ingresan en esta comisión. Así que, Tomás. Nosotros teníamos la duda. Sí. Permiso. Gracias, presidente. Efectivamente, sí. El Ejecutivo nos fue invitado para dar la opinión del proyecto, del boletín presentado por la mocionante, la diputada Viviana Delgado. Y primero decir que efectivamente del trabajo de revisión de los proyectos que se han presentado hay varios boletines, no solo el de Ferial Libre, hay uno a propósito de Pirquinería en el norte, tengo todos los números, después se los puedo entregar a la Secretaría, uno de Arrieros, uno de la fiesta de San Sebastián de Yumbel, otro de la fiesta de la Tirana, otro de comida típica chilena. Todos estos boletines no han sido tramitados hasta el final, es decir, ninguno ha sido ley, lo que se condice un poco con la opinión que venimos a emitir como Ejecutivo. Nosotros, a propósito de la resolución 424 del 2011 de la Cámara, que solicitó al Ejecutivo que se haga cargo de determinar a través de, en ese tiempo, el Consejo de la Cultura, la Arte y el Patrimonio, la forma de llevar a cabo la Convención de Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO, esa forma, por la Ley 21.045, en determinados artículos, que no voy a decir ahora, pero puedo expresárselos después, asoció efectivamente lo que vinimos a exponer, es decir, desde el Ministerio se faculta a través de las políticas públicas a la subsecretaría para dar de alguna manera directrices al servicio que es quien ejecuta.
lo del patrimonio material cultural. No han existido solicitudes ciudadanas y acá es la invitación a que los diputados y diputadas puedan acompañar en este proceso a la cueca y la tonada a este registro. No hay ninguna solicitud asociada a la cueca y la tonada. Nosotros estamos dispuestos a acompañar en este proceso, desde luego desde el Ejecutivo, pero nos parece que avance este proyecto de ley o cualquier otro en relación a la declaración de patrimonio cultural inmaterial podría traer consecuencias dispares, de alguna manera también podría tener inconstitucionalidades, derogación de competencias, pero también entendemos que el poder legislativo es independiente del Ejecutivo. Tendría que cambiar la forma de declarar patrimonio cultural inmaterial para que las leyes puedan tener algún destino. Esa es la opinión que tenemos nosotros. Gracias, presidente. Muchas gracias, Tomás. Ahí yo solo como un punto. Acá en esta comisión, de hecho, en el periodo anterior veíamos los feriados, ¿no? Nosotros nos llegó justamente una instrucción desde el Ejecutivo que esos proyectos ya no se veían más en estas comisiones, sino que tenían que pasar por el Ejecutivo. Yo no sé si hay ahora algo que se pueda hacer, por ejemplo, como en este lineamiento, entendiendo también que hay otros proyectos, que usted no lo mencionó, por ejemplo, el año pasado vimos un proyecto del periodo anterior de declarar monumentos nacionales, que eso es efectivamente una prerrogativa del Consejo Monumento. Entonces, lo dejo nada más como sobre la mesa, así que ofrezco la palabra a la de los parlamentarios. El diputado no se me haya pedido la palabra. Ya, ¿sí? Gracias, presidente. Me cuesta entender un poco la exposición del Ejecutivo, porque si bien estamos en cumplimiento de un acuerdo internacional de la UNESCO, el que pide la participación, y estamos ante el Poder Legislativo, el cual no me imagino ningún proceso de algún ministerio que sea más participativo que la conformación del Parlamento. Aquí hay parlamentarios de todas las zonas de Chile, con poder de representación real, confirmable con votos, con las más diversas tendencias políticas, con las más diversas creencias culturales. Y cuando ustedes nos exponen que el reglamento es uno va a los aforismos jurídicos y dice, ¿sabe qué? El que puede lo más, puede lo menos. Este es el Poder Legislativo, quien le generó la ley para que exista ese reglamento. Y lo que hace esta ley no es nada más que decir que una de estas expresiones culturales es patrimonio inmaterial, que específicamente en la cueca, la tonada, patrimonio cultural inmaterial de la nación, nacional, ni siquiera local. Entonces me cuesta entender esa exposición del Ejecutivo en que nos trata de inhibir al Poder Legislativo, porque es distinto el caso de los feriados, que hay un tema de costo presupuestario, y el Ejecutivo muy bien nos dice, ¿sabe qué? Esto es iniciativa exclusiva del Ejecutivo. O si es que estuviéramos dándole una atribución distinta al Ministerio de la Cultura, que también sería una causal de que fuera iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Y por otro lado, creo que no reconocer la cueca y la tonada como patrimonio cultural inmaterial del país, al menos en una zona grande de Chile, es poco sensato. Si el Ministerio de Cultura llegó tarde, no puede venirle a decir al Poder Legislativo, sabe que ustedes no pueden hacerlo. Muchas gracias, diputado. Diputada Delgado tiene la palabra. Y luego el diputado Durán y luego la diputada Castillo, se el orden. Sí, la verdad es que me sorprende también. Acá no es mi proyecto. Este proyecto de ley es levantado por las comunidades que no fueron orientadas quizás en su momento como debieron hacerlo. Disculpen que yo no soy opositora a este gobierno, pero si sabían que esto se estaba promoviendo desde hace mucho tiempo, se hicieron las 1000 cuecas para Boric, se estaba solicitando esto, ¿no era responsabilidad del Ministerio de Cultura hablar con las comunidades y enseñarles los procesos? Porque ahora tenemos acá las personas que han impulsado, tenemos a Eduardo Molina, el Guaso del Sur, que también representa muchas organizaciones cuequeras. ¿Saben cómo va a salir esto de esta comisión? Como que el gobierno rechaza la cueca y la tonada como un patrimonio cultural.
Entonces, creo que como gobierno nos tenemos que hacer cargo, sobre todo cuando hay un arraigo tan grande por la cueca en el mes 18. O sea, estamos en la Comisión de Cultura, se supone, para ver estos temas y apresurarlos. Me dicen, no, es inviable que esto pase. Pasó el reconocimiento de las ferias libres y hoy está en la Comisión de Cultura del Senado. Entonces, ¿cómo le explicamos a los cuequeros que ellos no? Y ojalá de verdad salga en las mejores condiciones la respuesta, cosa de por último poner un tiempo para que podamos tener el reconocimiento de la cueca y la tonada, pero dar esa sensación de que ya, ok, hay esperanza y hay esperanza pronto. No nos vamos a demorar un año más o 3 años más, que perdamos, quizás cambiemos de gobierno. No, lo ideal es sacarlo hoy. Aparte, es nuestra cueca, nuestra tonada. Entonces, de verdad que se me hace difícil entender que desde Cultura no lo podamos hacer. Gracias, presidente. Sí, gracias, diputada. Yo solo aclarar un punto. A ver, si nosotros votáramos este proyecto va a tener el apoyo de toda la comisión. Partamos desde ahí. Partamos desde que este proyecto, si lo pusiéramos en votación hoy día, lo vamos a aprobar, ¿ok? Segundo, a mí lo que quisiera justamente también aclarar es que nosotros hemos invitado a Servicio del Patrimonio para que muestre cuáles son los procesos, que también es un camino para aclarar. Yo en ninguna parte he escuchado que estén en contra como del proyecto, sino básicamente cómo es un trámite para que también todos nosotros sepamos cómo es aquello. Hemos aprobado distintos proyectos, ya le ha dicho la diputada Delgado, y si esto nosotros decidimos que va a avanzar. Y terminará el Senado, y el Senado tendrá su responsabilidad, donde están estancados más los otros proyectos que se han mencionado. Entonces, nada, solamente como poner como ese punto para no aclarar aquí. Yo creo que estamos todos en la misma sintonía, ¿ya? Y queremos buscar, diputada Delgado, el mejor camino para que su proyecto se haga realidad. Eso es lo que estamos buscando justamente en este proyecto, porque en esta comisión, y perdón por alargarme, tenemos proyectos ingresados del Día del Mimbre, los pueblos originarios, pueblo tribal, del Día del Vino Pipeño, de la bandera nacional, del rally, de la cueca, del campo y las costumbres, del pajarete, del Día Nacional de las Costumbres y Tradiciones, de la flor del Copihue, de la alfarería. Puros proyectos tienen que ver con patrimonio. Nosotros hemos visto que su proyecto nos interesa y ha pasado, lo tenemos antes que este proyecto, nos interesa que lo podamos aprobar, pueda avanzar. Entonces justamente estamos viendo qué mecanismo tenemos que tomar para que esto avance. Yo tengo otras cosas anotadas que voy a dar después, pero el diputado Durán le da la palabra. Gracias, presidente. Bueno, entendiendo, y saludando a las visitas que hoy día comparten con nosotros esta comisión, entendiendo el valor de nuestras tradiciones, ¿ya? Y elementos que nos identifican plenamente como país. Sin duda la cueca, la tonada, son elementos esenciales que nadie podría discutir, que nos representan en todo el territorio nacional. Mi consulta es, aparte de hacerme eco de las palabras del presidente, y a propósito, podríamos pedir que la ministra, ¿cierto?, y el gobierno patrocinen este proyecto, ¿ya? Para no dilatarlo y darle celeridad en esta comisión. Mi consulta es en términos prácticos, porque un reconocimiento muchas veces queda en un reconocimiento, queda en un diploma y sin ningún efecto. Que algo sea patrimonio cultural, inmaterial, ¿qué conlleva? ¿Ya? ¿Qué obligaciones para el Estado? ¿Qué derechos para las comunidades? Si existen recursos asociados a esto, ¿ya? Porque muchas veces nos quedamos con un nombramiento, con un decreto, pero que en el fondo no tiene ningún sustento, las comunidades no pueden desarrollarse, y aquí a nosotros nos interesa que algo tan importante como la cueca, aunque yo soy diputado de esta región, de la región metropolitana, donde a lo mejor escasamente se ven agrupaciones folclóricas que promueven la cueca y la tonada, pero fui gobernador de Ñuble, donde se vive esto todos los días en el pasado. Así que esas consultas yo hago a las personas que hoy día nos visitan. Muchas y que tienen relación con este tema. Muchas gracias, diputado. Diputada Castillo.
Luego diputada Mix. Muchas gracias, Diputado presidente. Bueno, primero saludarlos a ustedes, a quienes nos acompañan, a don Sergio Beas, a Eduardo Molina, bueno, y a quienes los acompañan. Respecto a este proyecto, también al Ejecutivo que se encuentra presente, a mí me gustaría reflexionar dos cosas iniciales, ¿no? Lo primero es que estamos recién iniciando el debate de un proyecto de ley que acaba de presentarse. Por lo tanto, en ningún momento se ha señalado una inviabilidad o a lo mejor ponerle algún tipo de cortapisa a la discusión y tampoco a reconocer, como bien lo dijo el presidente, la cueca y la tonada como parte de nuestra tradición, de nuestra costumbre y también de parte del patrimonio. Porque es así, es un hecho, es efectivo. Respecto, bueno, tenía una consulta en realidad, pero como nos hicieron una presentación, hay una inducción importante respecto de cómo se realizan estos procesos de gestión, de la solicitud de la comunidad, de los criterios. Yo creo que hoy día nos queda escuchar quizás al final al Ejecutivo respecto de cuál es la posición que va a tener en relación a este proyecto en concreto, del apoyo al proyecto de ley o seguir también en paralelo el proceso, ¿cierto?, de ingreso al registro, que podría ser también, don Sergio, una acción que se pueda realizar de conjunto para que avancen ambas mociones, ¿no? O sea, el tema parlamentario, legislativo desde la comisión y también la comunidad para cumplir con este procedimiento que forma parte también de una cuestión protocolar o de hecho, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido no hay, diputada Delgado, y de hecho lo estábamos comentando recién, o así yo lo percibo, una negación a reconocer bueno, la tonada en este caso y la cueca como patrimonio inmaterial de nuestro país, así como otras expresiones que sabemos están también a la espera de que se pueda tramitar. Entonces, solamente señalar que estamos muy de acuerdo con esta propuesta, reconocemos también el trabajo que ustedes realizan, que el programa de gobierno se cumpla en esa materia también, en relación a que esto se pueda concretar, pero la invitación, entendiendo el procedimiento, porque eso no lo teníamos muy claro, ¿no? Realizarlo de manera paralela para que así el gobierno también nos pueda patrocinar y también nos pueda también acompañar en este camino de poder declarar a la cueca y a la tonada como un patrimonio inmaterial. Así que muchas gracias por la presentación. A ambos, ¿no? Al Ejecutivo y a ustedes también, y a la diputada Delgado por presentarlo. Quedan 7 minutos, así que les voy a ofrecer la palabra a la diputada Mix, diputado Teao, diputado Videla. Con eso cerramos y le damos la palabra al Ejecutivo, por favor. Gracias, presidente. Yo creo que hay un par de cosas que como parlamentarios tenemos que tener súper claro, presidente. Y no es culpa ni de la comunidad, ni es culpa del Estado, del resto de los poderes del Estado, que nosotros no sepamos cómo funcionan las cosas. Aquí hay una responsabilidad de parte de los parlamentarios. Es como si nosotros hoy día quisiéramos enjuiciar a alguien o tratar acá temas que no son de nuestra competencia. Explicaba la encargada de Patrimonio Inmaterial que en noviembre del año pasado se declararon en la misma moneda, se reconocieron 13 patrimonios inmateriales. Lo que yo creo que hay que hacer para hacer las cosas bien y no llenarnos de días D que al final no terminan en nada. De hecho, hemos tenido algunos debates respecto a esos temas. Los días D, si no están asociados a algún beneficio a esa comunidad o a esa expresión cultural, pierden todo sentido. Y yo creo que para hacer las cosas bien, porque en esto quizás podemos poner todos los parlamentarios que estamos en esta comisión a disposición de los cuequeros y las cuequeras, asesoría para poder acompañar el procedimiento de postulación y que quizás lo que pueda hacer el Estado antes de retirarse es explicar cómo son los tiempos, dónde hay que ir, bueno, ya explicaron lo que hay que presentar y empujar eso, porque intentar hacer algo que al final va a quedar tirado en el camino no tiene mucho sentido. Yo creo que no hay que confundirse, tiene que ver con la competencia, porque la pregunta que hizo, presidente, a través suyo el diputado Durán, es precisamente el meollo del asunto, porque en la declaratoria de patrimonio inmaterial hay asociado fondos, recursos, acompañamiento. No nos podemos pasar por el lado a quienes hicieron el procedimiento formalmente. O sea, a mí me encantaría que el arriero, porque además me recuerda el Pato Mans, fuera declarado un patrimonio inmaterial. Acompañemos entonces a la asociación de arrieros para que haga las cosas como corresponde, pero no intentemos forzar
una legislación que no nos ayuda ni nos acompaña en ese proceso, Presidenta. Así que eso quería. Gracias, diputado. Diputado Teao se comprometió a ser breve. Así es, presidente. Muchas gracias. Quiero saludar a Sergio Beas también y a Eduardo Molina. Justamente este tipo de discusiones son las que hay que poner en nuestro país durante tanto tiempo, porque ahora ya sabemos por qué no se reconoce la cultura en nuestro país a lo largo y ancho de nuestro país. La verdad es que hoy día me queda clarísimo cómo funcionan las cosas en nuestro país. Quizás es porque somos una nación muy joven. Desde los mismos próceres de la historia de este país, que no son reconocidos, fueron expulsados de nuestro país, murieron solitariamente, ¿no es cierto? Nuestro libertador fue muerto solitariamente fuera del país. La gente parece que no los reconoce. Creo que vamos a tener que luchar contra la idiosincrasia de nuestro país, porque de verdad esto es un debate que va mucho más allá de eso, ¿no es cierto, presidente? Acompaño las palabras de la diputada Castillo, que en realidad podríamos ir paralelamente viendo situaciones. También entiendo perfectamente, diputada Mix, pero si nos vamos, digamos, al centro de dónde viene esta situación, donde no se reconoce, donde no reconocemos a los verdaderos artistas, a los verdaderos patrimonios, es una cosa de idiosincrasia, al parecer, de nuestra nación. Quizás somos muy jóvenes, porque la verdad es que cuando uno mira a otras naciones que llevan bastante más años, la importancia, ¿no es cierto?, de su patrimonio, del inmaterial, es definitivamente nos da una envidia tremenda. Yo creo que debemos mejorar esto y justamente qué bueno que estamos aquí, que pongamos este debate. Ojalá tuviéramos más tiempo. Muchas gracias, presidente, hay mucho que conversar. Sí, muchas gracias. Diputado Videla, con eso finalizamos. Muchas gracias, presidente. Muy breve, bueno, saludar a nuestros artistas que nos acompañan, felicitar a la diputada Viviana Delgado que presenta este proyecto y colocar en valor, cierto, lo que es la tonada, lo que es la cueca, cierto, algo que en todo nuestro distrito uno siempre comparte con los artistas. Simplemente colocar en la mesa, ojalá pueda tener algún camino, ¿cierto?, más allá de la diferencia, y yo comparto lo que dice la mayoría de mis compañeros, cuál es el camino para poder, como decían algunos, poder decirle a nuestros votantes que esto se puede solucionar, que tenemos un acuerdo y poder buscar una solución a esto tan importante que, por supuesto, vuelvo a reiterar, me suma a la moción de la diputada Delgado. Muchas gracias, presidente. Diputado Ojea, con esto terminamos. Sí, muchas gracias, para que se puedan aclarar y dejar en acta algunos compromisos. Siento que hay algo de burocracia, debo decirlo sobre la mesa, hay algo de burocracia con una cuestión que puede ser bastante más sencillo, y aquí una pequeña discrepancia, colega, no necesariamente algo que traiga asociados recursos le pone en valor lo que estamos votando. Por ejemplo, la cueca muchas veces no necesita de ni un peso para efectivamente establecer en el lugar que la cueca se merece. Creo que hay burocracia, lo debo decir sobre la mesa, entonces me gustaría saber en honor a aquello, porque esto se puede votar sin ningún problema, sin ningún problema. Ninguno, porque es facultad del Poder Legislativo hacerlo. Por tanto, acá el balón lo tiene el Ejecutivo. Y la pregunta es súper precisa y clara. Si pueden hacer compromisos en tiempo respecto al interés de efectivamente se transforme en un bien inmaterial la cueca, la tonada. Y si es así, ¿en cuánto tiempo? ¿Quién se va a hacer cargo de los procedimientos? Porque ustedes son los que representan hoy día al Ejecutivo. Para que no se alargue, no se estire, que el compromiso quede en acta delante de esta comisión, y si es que vemos que esto no resulta, bueno, tendremos que ejecutar el rol que nos corresponde como legisladores, que es votar el proyecto que está acá y que apoyamos por unanimidad, creo yo. Gracias, presidente. Sí. Es que ya terminó sí. Pero, diputado, lo que pasa es que si no yo tengo que terminar la comisión y no vamos a dar el espacio al Ejecutivo. Don Sergio, por favor. Solamente quería decir que cuando vimos la exposición, nosotros íbamos haciendo check, cumplimos todo. Nosotros estamos dispuestos a trabajar en lo que sea necesario. Y cuando hablaban delante del valor, de repente las cosas no tienen tanto el valor monetario como del reconocer la cueca y la tonada y a la gente que a través de todo el país. Y eso es mucho. Para nosotros es mucho. Solo eso. Muchas gracias, don Sergio. Vamos a alargar un ratito la comisión para que puedan. Ya, entonces, acordado, 5 minutos. Yo solo, un punto breve, yo voy a ser muy breve. La diputada Delgado tiene otro proyecto muy interesante, que es el Día de la Educación Patrimonial, que entiendo la va a ingresar ahora pronto, que podría estar, ya ingresó, yo creo que eso es muy relevante también, que podamos tener un día que podría ser enmarcado, por ejemplo, la previa del Día del Patrimonio. Entonces yo creo que este proyecto también podría verlo el Ejecutivo, lo pongo como antecedente, para que lo pueda patrocinar, porque me parece que es parte también de las discusiones que han puesto el diputado Teao,
que nos falta justamente a través de la educación conocer más de nuestro patrimonio y relevarlo. El Ejecutivo tiene la palabra para responder, por favor, a los compromisos. Vamos a responder. Sí, bueno, primero, no sé, no se escucha bien, o como No, sí sí se escucha ya. En la transmisión se escucha perfecto. No, quiero señalar que me alegra esta discusión, creo que es muy bienvenida la reflexión respecto, primero, de cómo tanto el Estado como el Ejecutivo como el Legislativo podemos hablar en esta mesa de la importancia del reconocimiento de los patrimonios inmateriales. Yo creo que eso es como primera reflexión, ¿no? Y que nos podamos poner de acuerdo, porque tenemos hartos patrimonios a lo largo de todo Chile que proteger, que resguardar y que tenemos que ponernos de acuerdo también, porque si bien aquí se ha dicho que no requiere presupuesto, sí, efectivamente nosotros como Estado tenemos la obligación de elaborar planes de salvaguardia y eso requiere equipos de trabajo, funcionarios y funcionarios, requiere presupuesto para estos encuentros nacionales, para regionales, es un trabajo. Entonces, quería precisar eso, pero me parece muy importante que se esté discutiendo respecto del valor del patrimonio inmaterial y también me parece muy relevante la reflexión que hace el diputado Treado respecto de la necesidad que tenemos como país de relevar estos patrimonios a través de la educación patrimonial. Nosotros hemos trabajado en varios ámbitos de la gestión patrimonial, ¿no? En la identificación, en el registro, en la protección, pero si hay un ámbito donde nosotros estamos fallando hoy día, tiene que ver con la educación patrimonial, que es la cadena, es como el final de la cadena, es cómo generamos procesos de sensibilización para que no tengamos que entramparnos en estas discusiones respecto a si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Los patrimonios materiales que tienen sustento en las comunidades no tiene que caber nunca ninguna duda de que alguno de los que estamos en el Ejecutivo, en el Legislativo o en la sociedad civil tengamos dudas respecto de si tiene valor o no tiene valor, porque en la medida que tenga valor para las comunidades, es un patrimonio inmaterial de nuestro país. Por lo tanto, me alegra muchísimo dar esta discusión que tiene que ver con el fondo y también cómo a futuro vamos implementando estos procedimientos que requieren gestión, requiere una gestión muy de la mano del Estado con la ciudadanía. Y yo en eso quiero invitar a Eduardo Molina y a Sergio Beas, con quienes hemos trabajado muchísimo en varias ocasiones, para que la invitación es para que armemos una mesa de trabajo ya en el más corto plazo, podamos partir con este trabajo de procedimental para llegar a este reconocimiento y ponemos todo nuestro equipo a disposición. Yo me comprometo como directora nacional del Servicio de Patrimonio a contactarnos desde ya, podemos después de la sesión juntarnos un cafecito, veamos fecha y todo para empezar a trabajar, y nuestro compromiso es sacar este patrimonio material, porque yo creo que no hay inviabilidad, diputada, no hay ni mala disposición ni inviabilidad. Lo que pasa es que queremos hacer sostenible el patrimonio. Nosotros tenemos el deber como Estado de que los patrimonios de Chile sean sostenibles y no que hayan declaratorias, que hayan leyes y que después eso quede en letra muerta, porque tenemos que ser responsables con lo que nosotros estamos promoviendo y lo que estamos reconociendo. Eso. Yo después es que todo va a depender, tenemos que identificar cuáles son qué cantidad de comunidades están, tenemos que trabajar con todas las comunidades, no es una cosa que yo mañana le diga sí, empezamos. Diputado, con todo, o sea, lo que yo estoy comprometiendo es el menor tiempo posible. Hoy día, después de esta reunión, yo tengo que volver a Santiago, al Museo de la Educación de la Universidad, pero nos vamos a juntar un cafecito para que veamos. Sí, y responder la pregunta del diputado Durán, ¿qué significa justamente ser patrimonio interior? Significa que el Estado se compromete a implementar planes de salvaguardia. Los planes de salvaguardia son procesos de difusión, de identificación, todo lo que vimos en la lámina, ediciones de libros, trabajo con las escuelas, todo, encuentro de cultores, todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con que esta tradición no se pierda, porque en el fondo la salvaguardia es eso, es desarrollar planes para que esta tradición no se pierda y tenga más, aunque la tonada y la cueca yo creo que están bien instaladas en el alma del pueblo de Chile, ¿no? Pero esos son los planes de salvaguardia que ciertamente requieren recursos, de financiar traslado para las comunidades, publicaciones, educación en las escuelas, etcétera.
Diputada González, 30 Sí, segundos. 30 porque segundos. estamos... No, básicamente, si estamos todos de acuerdo y estamos todos comprometidos, la idea es que los parlamentarios también en ese ámbito colaborativo y que esto efectivamente tenga carne, tenga apoyo, tenga difusión, cada uno en sus distritos y en sus regiones, poder convocar a las comunidades para que se enteren del proyecto, qué es lo que significa ser reconocido con el tema de ser patrimonio inmaterial, y eso también va generando más adhesión y más difusión, y finalmente eso es lo que necesitamos. Sí, Gracias, diputado, lo último. Nosotros tenemos direcciones regionales de patrimonio en todo Chile. Estamos recién poniéndonos al día en este proceso de implementación, pero ya tenemos direcciones regionales, tenemos encargado PCI en todo Chile y podemos hacer esa vinculación para trabajar en el territorio, porque me parece que son los lugares donde hay que vincularse con las comunidades. Muchas gracias, directora. Le quiero agradecer a quienes nos visitaron hoy día a estar en la comisión. Ya no puedo dar más palabras, estamos en... Es que no estamos citados a votar, no estamos citados a votar, diputados, estamos citados justamente a iniciar el debate y la discusión de este proyecto, y solo refrescar a propósito de lo que usted dice, diputado. Nosotros queremos que este proyecto vea la luz, ¿no? Que sea una realidad, y que la realidad de este proyecto no sea la votación en la sala de la Cámara de Diputados y que quede ahí, porque ahí no termina el trámite legislativo, termina pasando al Senado, o termina, por ejemplo, con este proceso. Entonces queremos de verdad que este proyecto no quede guardado en un cajón, en un estante, y que sea realidad. Así que entonces efectivamente ya hay un compromiso. Nosotros vamos a seguir de cerca para decirle a nuestros invitados, porque queremos que esto sea realidad. Y si esto se aplaza, también decirle al Ejecutivo, si esto se aplaza, no llega, bueno, haremos lo que tenemos que hacer, que es votar este proyecto de ley para que tenga que avanzar a través de esta Cámara de Diputadas y Diputados. Así que, por cumplirse el objeto de la sesión, esta se le da.